Nosotros somos el equipo 2 y en esta ocasión vamos a presentar lo que es el reporte de nuestros casos clínicos de los pacientes que vimos a lo largo de la materia de clínica terapéutica homeopática 2, bueno, impartida a cargo del doctor González Soto Salvador y mi equipo está conformado por Granados Correa Abigail Montserrat, Mejía Limón Andrea Viviana, Rodríguez Espinosa Yair David y su servidor García Peñafort Kevin Eduardo. Bueno, el presente trabajo va a tener como objetivo pues el mostrar lo que es la evolución de los cuatro pacientes que fueron tratados a lo largo de lo que fue el 22 de septiembre al 17 de noviembre del presente año, ¿no? Y bueno, estos pacientes fueron tratados con lo que es homeopatía y en este caso nos basamos a partir de repertorizaciones que fueron hechas a través del programa Open Rep Synopsis, así como también pues nos apoyamos de las materias médicas de Latour, Vitnowsky y Vanier para pues tener un análisis íntegro y formulado de lo que es la sintomatología del paciente. Como estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del grupo 9HM4, del equipo 2 de la materia de clínica terapéutica homeopática a cargo del doctor González Soto Salvador, nos comprometemos sobre el uso exclusivo de la información expuesta en el presente para fines académicos y de divulgación, salvaguardando siempre y respetando lo que es la integridad de nuestros pacientes. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer paciente, el paciente Granados Alonso, el cual es un paciente masculino de 57 años. De forma general vamos a conocer que es un paciente diabético que presenta cuadros de pérdida de memoria, dolor en el brazo izquierdo y una pérdida de energía. Bueno, como ficha de identificación, pues lo más importante en este caso es mencionar que el paciente es empresario, tiene 57 años y bueno, de los antecedentes heredofamiliares, algunos el paciente los llega a desconocer por inclusive pues ya aquí aunado a lo que es esta pérdida de memoria que suele presentar, ¿no? Sin embargo, los más importantes pues tiene antecedentes de familiares hipertensos, aquellos que fallecieron por antecedentes de artritis, inclusive pues alguien, su mamá que falleció por lo que fue cáncer de cabeza. Bueno, ahora bien, el 22 de septiembre se presenta a nuestro paciente a lo que es la consulta y bueno, dentro de lo que nosotros interrogamos en la primera consulta, pues fue lo que es los antecedentes y la ficha de identificación, pero hablando de lo que es el motivo de la consulta, nuestro paciente pues nos empieza a referir que pues tiene esta memoria a corto plazo desde que son hace 2 años. También menciona estos cuadros de alergia que se van a presentar cuando el paciente se llega a exponer a lo que es el frío y bueno, estos se manifiestan a través de estornudos constantes y fuertes. Va a presentar este resfriado cada 3 días y este también se manifiesta con escurrimiento nasal. Va a presentar poca energía y esto se desencadena a partir de lo que fue la pandemia. Y bueno, esto por lo general se caracteriza por presentarse en lo que es la mañana después de comer y bueno, genera un cansancio absoluto. También el paciente presenta dolor de brazo izquierdo. Esto mencionaba el paciente que pues él lo refiere más por la postura en la que duerme y bueno, es una sensación tipo electrificante y solo se va a activar a lo que es la presión, ¿no? Y cuando el brazo llega a hacerlo hacia atrás, inclusive menciona que él siente algún alivio cuando se aplica pomadas de peyote y cannabis y bueno, este por lo general va a empeorar con lo que es el frío. Y bueno, por último, el paciente va a presentar lo que es la ansiedad por las noches, que las cuales pues llegan a despertarlo. Ahora bien, recapitulando toda esta sintomatología que el paciente presentó en la primera consulta, nosotros lo repertorizamos y llegamos a la conclusión que el medicamento que era el ideal para nuestro paciente era sulfur y nosotros lo indicamos en lo que es la 30 centesimal, 7 glóbulos cada 8 horas. Y bueno, comparándolo con lo que es la materia, vemos que comparte alguna sintomatología, como estos dolores que van a reaparecer continuamente, esta tendencia a la cronicidad. Recordemos que el paciente también tiene antecedentes, bueno, es diabético. Dentro también, bueno, otra sintomatología que el paciente presenta es que va a mejorar cuando éste se acuesta. Y bueno, dentro de las características biopatológicas que el paciente presenta, pues tiene estas características del filósofo harapiento, ¿no? Que caracterizan a lo que es el medicamento que es sulfuro. Sin embargo, bueno, vamos a ver que en la segunda consulta, que fue el 27 de octubre del 2022, el paciente pues va a presentar este poco progreso. De acuerdo a, pues, a las observaciones de Ken, podemos afirmar que él se encontró en lo que es la séptima observación, debido a que pues hubo una mejoría de los síntomas, pero no de lo que es el enfermo, por lo que nosotros llegamos a la conclusión que pues habría esta posibilidad de aumentar la potencia del medicamento para ver cómo respondía en lo que es la tercera consulta.
Por lo tanto, se le indica al paciente lo que es sulfur a la 200 centesimal, se indican igual los 7 glóbulos cada 8 horas y bueno, aquí se le hace una indicación de que se tienen que colocar debajo de la lengua y esto se esperará a que disuelvan, ¿no? Sin embargo, también vamos a ver que seguimos nosotros en esta segunda consulta ahora interrogando todo lo que va con base a los síntomas mentales y generales que podría presentar el paciente y vemos que sigue todavía esta similitud con lo que es el sulfur, ¿no? Entonces, pues, llegamos a la conclusión que el medicamento es el adecuado de acuerdo también a todo este síntoma o este sintomatología constitucional que el paciente puede presentar. Ahora bien, aquí hablando de las mejorías, a partir del 27 de octubre nosotros vemos que el paciente con los síntomas mejora pues de forma gradual, no de forma total. Vemos que el dolor de brazo izquierdo, él refiere que mejora un 50%, la ansiedad, él lo refiere como un 75% y la memoria de corto plazo como un 40%, ¿no? Pues si vemos, este es el síntoma que tuvo un progreso muy corto. Sin embargo, pues en este punto nosotros seguimos con esta terapéutica unicista, seguimos creyendo que estamos en la séptima observación de Kent. También afirmamos que estamos en el medicamento correcto y lo único que se haría era cambiar lo que es la posología de 30 a 200 centesimal. Para, bueno, después en la tercera consulta nosotros analizamos que fue el 10 de noviembre, vemos que el paciente presenta una mejoría considerable a la sintomatología pasada, ¿no? De la consulta pasada. Vemos que estos generan, están por lo regular a un 75% los tres, pero llegamos a la conclusión que no se llega a una mejoría total del paciente, ¿no? Entonces seguimos tratando al paciente de forma unicista, vemos que hay una poca mejoría, pero aquí hay algo muy importante que él refiere, que en este proceso el paciente no llega a tomarse el medicamento de forma constante. Por nosotros, por lo tanto, nosotros llegamos a inferir que tal vez el medicamento no llegó a hacer toda su función de forma al 100% debido a que no hubo una toma correcta, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos pensando, ¿no? Con toda esta mejoría parcial que hubo, estamos dentro de lo que es el medicamento correcto y con la correcta patología. Ahora bien, en la tercera consulta, que estaba hablando del 10 de noviembre, nosotros ya vemos que hay una poca mejoría del paciente, sin embargo, tenemos que empezar a trabajar un poco más con lo mental del paciente, ¿no? Recordemos que es un paciente diabético que ha sido tratado con polifarmacia, entonces aquí no podríamos seguir indicando solamente sulfur debido a que el paciente ya nos empieza a interrogar sobre si estamos haciendo la parte correcta, ¿no? Es por lo tanto que como equipo decidimos seguir el mismo esquema de sulfur a la 200 centesimal, pero íbamos a agregar lo que era aloesocotrina para nosotros seguir teniendo ese efecto a través de esta creencia, ¿no? Que el paciente tenía de que la polifarmacia era como la efectiva, ¿no? Y vamos a seguir este trayecto para lograr llegar a una totalidad curativa. Y bueno, en este caso el paciente también refiere, nos empieza a agregar que pues empieza a tener sintomatologías de pérdida de cabello, que el cabello empieza a ser muy delgado y aquí llegamos a nosotros a agregar lo que es minoxidil a lo que es el 5% para ayudarlo a mejorar todos estos síntomas. Nosotros tenemos una cuarta consulta el 23 de noviembre de este mismo año y bueno, el paciente ya presenta una mejoría total de los síntomas, él nos indica pues que esta vez sí llega a tomarse el medicamento de forma gradual y constante y bueno, a nosotros al momento de interrogar, el paciente nos llega a confirmar que toda su sintomatología por la que acudió a la primera consulta pues fue resuelta, ¿no? Y bueno, algo muy importante en este punto es que no se agregaron otros síntomas a lo que ya el paciente presentó. Y bueno, llegando a la conclusión, pues vamos a ver que el paciente mostró una buena respuesta al tratamiento, sí hubo una remisión de lo que fueron los síntomas y bueno, se consideró que la mejoría tardía pues fue porque el paciente no llevó una toma adecuada de lo que fue el medicamento, ¿no? El pronóstico del paciente es bueno y nosotros le indicamos o le hicimos estas recomendaciones a sus regímenes, a que siga sus regímenes estrictos de lo que es la insulina y bueno, obviamente acompañado de ejercicios de 30 minutos al día y procurar los horarios específicos en sus dietas, que era algo que el paciente también llegaba a comentar, ¿no? Que no tenía esos horarios muy establecidos y pues obviamente esto iba a influir en su salud. Bueno, ahora pasando con nuestro segundo paciente, la cual es una paciente femenino de 13 años, Mejía Limón, y la cual tiene datos clínicos de crecimiento, manifestación post-COVID, que más adelante la vamos a ver, asimismo cefalea durante la menstruación. Si le puedes cambiar, por favor.
Dentro de la ficha de identificación, dentro de lo más importante va a ser un femenino de 13 años, es estudiante y bueno, dentro de los antecedentes familiares importantes es que sus abuelos paternos, dentro de su abuela está viva, tiene 78 años y de lo más importante es que sufre de presión mayor, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Dentro de su abuelo padece insuficiencia renal crónica y bueno, ese ya se encuentra fallecido. Dentro de los abuelos maternos, ambos abuelos padecen diabetes mellitus, hipertensión arterial y asimismo el abuelo menciona que tiene insuficiencia renal crónico. Dentro de los padres se encuentran vivos y su hermana menciona que tiene alergias a ciertos polvos, perros o inclusive al cambio de clima. Siguiente, por favor. Nuestra paciente acude el día 13 de octubre del 2022 por estas características, donde nos menciona que tiene dolor de las articulaciones, principalmente de rodillas y de muñecas, las cuales van a agravar durante el uso de estas, es decir, menciona cuando usa la computadora o cuando realiza actividades al uso de muñecas o inclusive de las rodillas o ejercitando. Estas van a mejorar al acostarse. Asimismo, menciona un dolor de cabeza en la sien que va a ser de forma constante y que va a agravar durante la menstruación. Menciona que le dio COVID en agosto, el cual no tuvo complicaciones. Sin embargo, posterior al COVID, menciona que tiene una respiración difícil. Asimismo, menciona que en el dolor dedo gordo del pie derecho tiene dolor y que el dolor de cabeza es durante la menstruación y que menciona que es de grado 5. Asimismo, este dolor de cabeza se va a acompañar con ardor de ojos, pero este menciona que es cuando no usa sus lentes. Siguiente, por favor. Nosotros repertorizamos a nuestra paciente teniendo en cuenta los síntomas principales como son el dolor en las extremidades ya mencionadas, así mismo como el dolor de cabeza durante la menstruación. Y bueno, dentro de nuestra repertorización nos salió el medicamento de Brionia Alba, el cual le dimos a la 30 centesimal. Y bueno, se le dio 7 glóbulos cada 8 horas, los cuales se debe de poner con estos glóbulos debajo de la lengua y esperar a que se disuelvan. Asimismo, estos los relacionamos con nuestras materias médicas, observando que este medicamento dentro de los mentales es apurada e impaciente, pero dentro de los que más nos centramos en este caso fueron los generales y en los particulares. Dentro de los generales, nos menciona que está mejor estando acostado, como nuestro paciente refirió, que estos dolores calmaban o mejoraban estando ya en reposo. Asimismo, los particulares, donde nos menciona que, bueno, va a tener una cefalalgia congestiva y asimismo que requiere tener una respiración profunda para poder, como tal, nos menciona respirar mejor. Y bueno, a su vez también las articulaciones, los cuales nos menciona la materia médica que van a ser dolores agudos, principalmente en rodillas y manos, que bueno, se relaciona con nuestra paciente. Siguiente, por favor. La segunda consulta fue el 10 de noviembre del 2022. En esta consulta presenta mejoría de los síntomas, tales como el dolor de las articulaciones, tanto en rodillas como muñecas, disminuye el dolor de cabeza mencionando. Sin embargo, los demás síntomas se encontró que como tal aún no existe una mejoría completa. Por ende, se decide cambiar el medicamento a darle un medicamento constitucional. En este caso, relacionamos a nuestro paciente con pulsatila nigricans, la cual se dio a la 200 centesimal, igual 8 glóbulos cada 8 horas, poner debajo de la lengua. Y bueno, nosotros relacionamos este medicamento ya que este medicamento se basa principalmente en los trastornos de crecimiento. Recordemos que nuestra paciente tiene 13 años. Asimismo, bueno, también algunos otros síntomas que pudimos relacionar en base a los mentales que nos refirió nuestra paciente es que tiene un humor inestable, a su vez es sumamente tímida y que se ofende con facilidad, asimismo es introvertida. Dentro de los generales nos menciona deseo de alimentos, bebidas y bebidas frías y que va a estar peor antes y durante la menstruación, recordando aquí la cefalea, ¿no? Que es durante la menstruación. Dentro de los síntomas particulares, principalmente lo relacionamos con los dolores en las articulaciones. Siguiente, por favor.
Bien, hablando de la mejoría y de diferenciar entre la primera consulta de la segunda consulta de nuestra paciente, como podemos ver, dentro de la primera consulta pudimos observar que hubo una cierta mejoría, principalmente en el dolor de articulaciones de un 85%, en el dolor de cabeza de un 75% y en el síndrome post-COVID, que principalmente es la disnea que menciona, de un 75%. En nuestra segunda consulta, que fue el 10 de noviembre, como podemos ver, ya tiene una mejoría del 100% en los dolores articulares, del 100% del dolor de cabeza y del 89% de la disnea mencionada. Y aquí ya incluimos nuestros mentales, que ya hay una mejoría del 95%. Es por ello que podemos decir que nosotros dimos un tratamiento unicista, dimos el medicamento constitucional que fue dado en la segunda consulta y por ende podemos decir que dimos un remedio correcto con una posología correcta. Siguiente. Bien, ahora acerca de las observaciones, pronóstico y mejoría. Como pudimos ver, nuestra paciente mostró buena respuesta, principalmente al segundo tratamiento. Por ende, hubo remisión de síntomas, como se pudo ver, ya casi del 100% de nuestros síntomas ya mencionados. Nosotros como equipo pensamos que este dolor de las articulaciones que nos menciona nuestra paciente de rodillas y de muñecas es principalmente un trastorno de crecimiento común, pues a su edad. Por ende, aquí pusimos la fisiopatología como tal de la causa directa de los dolores de crecimiento, donde varias referencias nos mencionan que aún no existe como tal una teoría a ciencia cierta, pero existen influencias ya sea hormonales, también la diferencia de crecimiento óseo o inclusive el desarrollo del sistema nervioso, o inclusive el estrés o el entorno, ¿no? Que puede afectar. Y bueno, nosotros vemos que nuestra paciente como tal tiene un buen pronóstico. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de de nuestra tercera paciente. Ella es María Cruz. Es una paciente femenina de 55 años con dolores articulares, geroftalmia, insomnio y reflujo gástrico. Siguiente. Bueno, aquí en cuanto a su ficha de identificación, vemos que ella es Rubio Cruz, una femenina de 55 años, en lo que destaca de su ficha de identificación. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, bueno, desconoce tanto de abuelos maternos como paternos, sin embargo, como importancia de sus padres, bueno, tenemos que su padre ya se encuentra afinado a los 86 años por enfisema pulmonar y alcoholismo, y bueno, su madre igual se encuentra afinada por un paro cardiorrespiratorio a los 94 años. Bueno, tanto de sus hermanos como tíos desconoce cualquier información. Siguiente, por favor. Ahora bien, ella se presenta a nuestra consulta el día 13 de octubre del 2022 y bueno, ella nos refiere un dolor o una dolor en la pierna izquierda. Este dolor es tipo ardoroso, presenta comezón, hormigueo y bueno, las pantorrillas se hinchan cuando está mucho tiempo de pie. Asimismo, en cuanto a las articulaciones, va a presentar dolor en manos al movimiento que le imposibilita en este movimiento. Asimismo, va a presentar dolor del brazo cuando hace algún esfuerzo, dolor de rodillas que van a mejorar con el calor y bueno, se ha dado cuenta de que las manos se engarrotan al igual que el cuello con dolor como si fuera un dolor picante. Bueno, en los ojos va a presentar una sensación como de basura y comezón durante todo el día. Presenta también insomnio por las noches y va mejorando o mejora viendo la televisión. Asimismo, presenta mucha acidez por las mañanas y va a repetir mucho cuando consume picante. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando con el equipo, nuestra primera impresión diagnóstica fue que, bueno, tiene un dolor articular por posible osteoporosis de acuerdo a la edad que presenta la paciente. Asimismo, presenta enfermedad de reflujo gastroesofágico y, bueno, síndrome de ojo seco. Nosotros repertorizamos de acuerdo a OpenRep Sinopsis, tomando en cuenta todos los síntomas de acuerdo a las articulaciones y lo que presenta en sintomatología estomacal. Si se pueden dar cuenta, bueno, aquí casi no consideramos mucho la sintomatología en los ojos, lo que nos va a dar un poquito de presentación más adelante, ¿no? Por lo que decidimos, bueno, medicar a nuestro paciente con lo que es calcárea fosfórica a la 30 centesimal y sulfur. Y bueno, se le recomienda a la paciente tomar 7 glóbulos cada 12 horas, poner los glóbulos debajo de la lengua y esperar a que se disuelvan, ¿no? Ambos medicamentos deben ser tomados con una diferencia de 30 minutos uno del otro. Siguiente, por favor.
Y bueno, de acuerdo a estos dos medicamentos, vamos a tomar en consideración principalmente los síntomas tanto generales como particulares de ambos, que van a coincidir un poco con la sintomatología que presentaba nuestra paciente. Por ejemplo, en lo que es calcárea fosfórica, vamos a ver que en los generales va a agravar a lo que es el frío, principalmente frío y cuando es húmedo, asimismo agrava por pensar en sus sufrimientos, esto de acuerdo a la sintomatología que ella nos presentaba en mentales. Y bueno, va a presentar una mejoría en lo que es el verano o por el tiempo caliente y seco. Asimismo, en los particulares vemos que va a haber dolor en los ojos como si hubiese un cuerpo extraño, dolor reumático y rigidez, y bueno, en tanto manos y miembros inferiores van a estar siempre fríos. En cuanto a lo que respecta a sulfur, vamos a ver que en los mentales tiene pues temor a las noticias malas. En los generales, bueno, va a tener una agravación por el reposo y bueno, va a tener una mejoría por el tiempo seco y caliente. Y bueno, en los particulares, el dolor de este medicamento es como tipo quemante. Siguiente, por favor. Cuando ella se presentó a nuestra consulta, la volvimos a ver para lo que es el 10 de noviembre del 2022 y bueno, aquí nos refiere que, bueno, la paciente ya había presentado una mejoría de todos los síntomas, sin embargo, pues no hubo una buena respuesta en cuanto a la sintomatología de lo que es el ojo y bueno, a la acidez estomacal y el insomnio, por lo que, bueno, decidimos volver a repertorizarla y bueno, concluimos que, bueno, anteriormente no habíamos tomado en consideración todos los síntomas que respectan a lo del síndrome de ojo seco, por lo que agregamos un medicamento, el cual es Similazan, y bueno, observamos que, bueno, tanto la paciente no llevaba mucho tiempo con el medicamento, pero sí estaba teniendo una buena respuesta a entonces decidimos continuar con este medicamento, aunque aumentamos las dosis de ambos medicamentos. Asimismo, concluimos que no podíamos empezar a dar un medicamento constitucional, ya que por en sí, pues no habíamos terminado de curar los síntomas que presentaba la paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, como pueden ver, estos son la sintomatología de nuestra paciente que respecta a lo que es el 13 de octubre, que es su primera consulta. Y bueno, vamos a ver que cuando la volvimos a ver, esta sintomatología ya había cambiado, había tenido una mejor sintomatología en cuanto a lo que son los dolores articulares, tanto de piernas y manos. En cuanto al síndrome de ojo seco, bueno, vamos a ver que ya tiene una mejoría del 90% en cuanto al insomnio también, y bueno, en cuanto a la acidez estomacal ya llevaba un 95% de progreso. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, notamos que hubo una respuesta eficaz al tratamiento por parte de nuestra paciente, por lo que en equipo concluimos que muchos de sus síntomas se debían a que, bueno, ella está cursando por la menopausia, por lo que nuestro plan es seguir dándole seguimiento a esta paciente para poder ayudar a curar sus síntomas en cuanto respecta a lo que es los síntomas articulares. Y bueno, se recomienda seguir con el tratamiento y se le recomienda a nuestra paciente también seguir acudiendo a las citas con su médico de cabecera, ya que ella es la que en sí le lleva todos los estudios en cuanto a densitometría ósea y bueno, los siguientes estudios que respectan a la osteoporosis. Y bueno, en realidad nuestra paciente tiene un pronóstico muy bueno. Ahora, para continuar con nuestro cuarto paciente, hablaríamos acerca de Limón Méndez, la cual es nuestra paciente femenina de 55 años, la cual nos llega con datos clínicos sobre todo de menopausia y con un reciente diagnóstico de hipotiroidismo. En cuanto a la ficha de identificación, podemos destacar sobre todo que es nuestra paciente femenina de 55 años y en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, podemos ver y destacar sobre todo que su madre es una paciente, sobre todo, bueno, una mujer sobre todo de tipo hipertensa que padece rosácea también. En cuanto al padre, tiene sobre todo manifestaciones de diabetes mellitus y padece de hipertensión de igual manera. Y lo destacable en cuanto a sus hermanos es que tuvo un hermano fallecido por cáncer de pulmón hace 5 meses. Para continuar respecto a la consulta, la cual se realizó el 17 de noviembre del 2022, interrogando a la paciente nos manifiesta distintas sintomatología, la cual asocia sobre todo una subida de peso en exceso desde hace un año a partir de la primera dosis de la vacuna de COVID. Nos manifiesta que tiene mucha falta de energía, aproximadamente desde hace un año durante las mañanas al despertar. Nuestra paciente también refiere tener insomnio a partir de lo que son las 3 de la mañana y presentar sobre todo lo que son edemas
de tobillo, el cual mejora sobre todo con ejercicio y detona al estar al pasar mucho tiempo sentada. En cuanto a otras manifestaciones, también nos refiere que tiene bochornos, sobre todo cuando está cerca con mucha gente, nos refiere también sequedad vaginal y que tiene sobre todo dificultad al moverse al momento de hacer ejercicio. Una vez habiendo tomado en cuenta toda esta sintomatología, de acuerdo a nuestra impresión diagnóstica, tomamos en cuenta que todos los trastornos que nuestra paciente está manifestando son debidos a la menopausia. Entonces, a partir de nuestra impresión diagnóstica, también realizamos nuestra repertorización para determinar el medicamento que más se relacionara con la sintomatología que tenía nuestra paciente, y decidimos dar lo que es la quesis trigonocephalus, 30 glóbulos cada 8 horas, los cuales iba a estar administrando diariamente hasta que pasaran 15 días. De acuerdo a la relación que tuvimos sobre todo con este medicamento, es que durante los mentales pues tiene una excesiva glucosidad que podemos asociar principalmente al momento de estar interrogando a nuestra paciente, en la cual se soltaba a hablar mucho. Relacionado con los particulares, pues vemos sobre todo que pues tiene oleadas de calor con sudores, que está peor sobre todo por todas las formas de calor, tiene agotamiento físico, y durante los generales pues vemos que tiene trastornos sobre todo asociado a la menopausia e hinchazón en las articulaciones. Entonces, de acuerdo a esta sintomatología pues, y la relación con la que tiene con nuestra paciente, decidimos dar la quesis. Si le cambias a la siguiente, por favor. Entonces, consecuentemente, habiendo pasado un poco más de 15 días, se presenta a consulta otra vez el 3 de diciembre de 2022, para lo cual vemos que ha tenido una mejoría importante, sobre todo en la mayoría de sus síntomas. Vemos sobre todo una mejoría en lo que es la falta de energía, en el insomnio, el edema de tobillo, los bochornos, la sequedad vaginal. Entonces, podemos determinar de acuerdo a la cuarta observación de Ken, que presenta mejorías sin agravaciones. Entonces, por lo tanto, decidimos mantener nuestro medicamento, puesto que podemos determinar que va a terminar por tener una curación apropiada. Entonces decidimos seguir con el mismo medicamento, la quesis trigonocephalus a la 30 centesimal, por glóbulos cada 8 horas por 15 días más, para ver cómo sigue evolucionando y esperar la correcta revisión de todos sus síntomas. En cuanto a las observaciones y el pronóstico, pues podemos determinar que se dio un tratamiento eficaz para la paciente, se dio una potencia adecuada, por lo cual esperamos sobre todo lo que es una recuperación regular y tranquila, y esperamos una curación satisfactoria para nuestra paciente. Determinamos que todos los síntomas que nuestra paciente manifestaba era sobre todo en relación a lo que es la menopausia, por lo tanto esperábamos que todos los síntomas remitan y así podamos ayudar a su curación, y se le recomendó sobre todo seguir el tratamiento para el hipotiroidismo, sobre todo para que pueda controlar el peso o la subida de peso que nuestra paciente refería. Entonces, en relación a esta subida de peso excesiva que tenía desde hace un año, se le recomendó que siguiera con su tratamiento del hipotiroidismo para esperar sobre todo una mejora también en este síntoma particularmente, y de acuerdo al pronóstico, pues esperamos que sea muy bueno y que termine por una curación satisfactoria de nuestra paciente. Finalmente, agradecemos la participación de los pacientes por asistir y ser constante con sus citas de continuidad, y por el compromiso ante los tratamientos homeopáticos llevado a lo largo de su evolución. Toda la información mostrada y expuesta en el presente se da salvaguardando y respetando la integridad de nuestros pacientes con fines académicos y sin fines de lucro. Muchas gracias.